Hola, ¿cómo están amigos? Miren qué bonito, otro rosetón. Estoy muy copada con estos rosetones porque van en todos lados, quedan hermosos, tienen mucho relieve, son muy vistosos. En esta ocasión varía obviamente a los que ya hicimos y hace pocos días hicimos otro muy bonito también. Bueno, este tiene un doble marco, tiene hojitas, es uno más para ir teniendo que uno va juntando. Muchas veces ustedes me dejan el mensajito diciendo, estoy juntando cada uno de los cuadraditos, me quiero hacer una manta. Bueno, siempre hay buenas opciones. Estas flores tejidas al crochet quedan divinas. Y bueno, en esta ocasión con este marco que es precioso también y para lucir con muchos colores. Lo pueden tejer en lana, lo pueden tejer en hilo, así que yo voy a usar las lanitas que tengo aquí. Tengo todos los colores para ir eligiendo, pero miren qué bonito que queda, realza mucho y bueno, a soñar, ¿no? Con una manta, qué sé yo, un camino de mesa, lo pueden hacer con pocos colores y se hacen una franja bien larga y que cruce toda una mesa, quedan divinos, quedan realmente muy bonitos con algún color neutral o si les gustan mucho los colores como me gustan a mí, lo pueden combinar también. Incluso lo pueden poner así en forma diagonal, no necesariamente tiene que ser siempre alineado. Jugar, jugar con estas piezas y las sumamos a las que ya estuvimos tejiendo y vamos coleccionando de alguna manera. Bien, vamos a empezar por este centro. Lo voy a dejar por ahí. Tengo de todo aquí, muchas lanitas de colores. Ya saben que pueden usar hilo de algodón también. Un centro con anillo mágico y dentro de este anillito voy a tejer varetas y lo vamos a rellenar hasta formar un círculo con 16 varetas en total. No les dije el número de aguja, estoy tejiendo con una número 4. Anda por ahí el número, ahí está. Pero ya saben que ustedes tienen que adaptar el número de aguja al grosor del hilado que estén tejiendo. Porque si lo hacen con un hilo más finito, obviamente la aguja tiene que ser más pequeña. Y por lo contrario, tiene que ser más gruesa. Depende para qué usarían esta pieza que es divina. Lo pueden hacer con una lana bien gruesa o con un hilo bien grueso. Les va a quedar una pieza más grande, pero súper, súper vistosa. Me quedo tejiendo las 16 varetas. Aquí ya tengo las 16 varetas y vamos a cerrar este anillo ahí bien, bien ajustado. Recuerden luego de anudar por detrás y esconder. Busco la primera vareta y cierro con un punto deslizado. Yo voy a combinar colores, entonces vamos a ir cortando a medida que vamos haciendo una hilera, cambiamos de color, pero lo pueden hacer todo con un solo color y les va a quedar divino también. Yo acá voy a combinar con este celestito, esta segunda hilera, y miren qué bonito, ¿eh? Miren, esto va a ser así. Vamos a tejer un punto puff, porque lo hacemos con lazadas, pero es simple porque lo vamos a hacer con solamente 2 lazadas. Es flaquito este puff, ahí. Lo cierro, este es el primero, voy a ajustar bien, y tejo un arco de 3 cadenitas. Voy al lado, tomo lazada y tomo lazada nuevamente 2 veces, ahí lo cierro, ajusto y tejo 3 cadenitas. Así es como le vamos a ir dando el aumento que necesita cuando hacemos círculos, siempre lleva mucho aumento, ¿ven? Con el arco de 3 cadenitas vamos a ir rellenando en la base vareta por vareta, ¿ven? En total vamos a hacer 16 de estos puntitos. Y el arco lo van a hacer con 3 cadenitas. Ahí, una y dos. Ajusto y cierro. ¿Ven? Así hasta dar toda la vuelta. Llegué al último puntito y cierro con este último arco. Busco
ahí la primer motita y cerramos con un puntito deslizado. Cadena, corto y seguimos combinando. Ahí voy pasando los colores por un costado. Ahí. Acá tengo un fucsia, muy fucsia. Muy fucsia es este, pero va a quedar bonito. Y ahora vamos a hacer un punto también en relieve. Este tiene más relieve porque es como el punto nuez. Entonces vamos a hacer así. En el arco voy a trabajar y levanto ahí mi primer vareta, una segunda vareta, una tercera vareta y una cuarta vareta. También lo llaman punto pochoclo. Ahí. Entro en la primera vareta y busco el rulito de la última. Cerramos. Entonces tiene bastante relieve. Un arco de 3 cadenitas. Salto al próximo arco de la hilera anterior y repito esta mota con 4 varetas. Lo quieren hacer con 3, lo pueden hacer con 3 varetas. Depende del grosor que tengan. Si el hilado es finito, pueden hacer 5 varetas. La idea es que quede gordito, que resalte, porque estamos buscando que esta pieza tenga mucho relieve. Entonces, ustedes se fijan, si el hilado es muy finito y con 4 varetitas no levanta mucho, bueno, le agregan. Ustedes van a ir adaptando el tejido a su forma de tejer, al hilado que tengan. Siempre repito lo mismo, en cada uno de los tutoriales siempre les digo, jueguen. Jueguen significa busquen. Si no queda bien con esto, porque yo estoy usando determinado hilado, determinada aguja y mi estilo para tejer. Entonces ustedes tienen que acomodar su estilo para tejer y con los materiales que tengan a mano. Entonces tienen que adaptarlo porque estamos haciendo un trabajo artesanal que lo disfrutamos muchísimo, pero necesita que quede bien, obviamente, y que les guste. Bien, así charleteando, fui rellenando cada uno de estos arcos, lo voy a apoyar ahí. Así voy a ir rellenando todo este rosetón con estos puntos con mucho relieve. Miren qué bonito y obviamente con mucho color, por lo que se ve aquí. Bien, súper fácil, me quedo tejiendo. Muy bien, ahora tenemos el rosetón completo. Vamos a hacer un pequeño marco. Yo tomé este color, que es como un verde flúor. Y vamos a trabajar en los mismos arquitos que tejimos. Una cadenita de ajuste, punto bajo. Ahí. Un arco de 3 cadenas y salto al próximo arco. Esta hilera es hiper fácil, en realidad todas las hileras son fáciles, esta es la más simple. Vamos a ir haciendo estos arquitos porque estamos preparando la base para la próxima hilera. ¿Ven? Así hasta dar toda la vuelta. Miren qué mono, miren qué bonito que queda. Así solito, te querés hacer un suéter, te querés hacer un saco, no sé, una bufanda. Hermoso para ir uniendo círculos, queda divino, súper llamativo, muy bonito queda. Pero a esto le vamos a agregar un marco. Entonces, voy a empezar en uno de los arcos, aquí por ejemplo, y voy a hacer una cadena de ajuste, punto bajo. Ahí. Aquí voy a hacer un arco de 4 cadenas. 4 cadenas, salto este arco pequeño que tenemos ahí y voy al próximo, tejo un punto bajo. Ahora voy a tejer un arco de 3 cadenas, 1, 2, 3 y voy a formar una de las esquinas que se forma con 3 hojitas.
Estas 3 hojitas las voy a tejer en el mismo arco y vamos a hacer así, 3 varetas que las vamos a cerrar a las 3 juntitas. Tejo una, la mantengo en la aguja, tejo 2 y tejo 3. Ahora sí, tomo una lazada y cierro un arco de 3 cadenas y vuelvo a hacer esta misma mota o esta misma hojita. 1, 2, 3. Ahí cierro todo junto. Infinidad de veces hemos tejido estas hojitas. El arco de 3 cadenas y vuelvo a hacer una hojita más en el mismo espacio. Ahí tengo 3. Cierro. ¿Ven? Ya formé una de las esquinitas. Ahora bajo con un arco de 3 cadenas a este primer arco. Ahí voy a saltar este con un arco de 4 cadenas. 2, 3, 4. Salto este arco y tejo ahí un punto bajo. ¿Ven el movimiento que tenemos que hacer? Es muy fácil. Bien, otra vez. Repito esto. 3 cadenas, 3 hojitas. Ahí. Súper fácil. Miren qué bonito. 3 cadenas. Voy por la segunda hojita. Cierro. Voy a alejar un poco el verde. En el fondo. Claro, para que puedan ver estas hojitas. Y voy por la tercera. Súper, súper simple. Y el arco de 3 cadenas. Hasta aquí abajo. Bien. Ahí. Miren qué simple. Así me quedó a terminar. Fácil, fácil, fácil. Bien. Ahora tengo otro color y vamos a trabajar aquí. Desde esta mota del centro o la hojita voy a levantar 3 cadenitas para mi primer vareta. 2 cadenitas de separación y una vareta en el mismo espacio. Entonces vamos a formar la esquina nuevamente. Ahí. ¿Ven? Así. Nos tiene que quedar así. Ahora voy a tejer dentro del arco 2 varetas. Sobre la hojita una vareta. Si ustedes ven, yo no estoy separando con cadenitas excepto aquí en la esquina. Ahora salto dentro del arco y tejo 3 varetas. Ahí. Una sobre el punto bajo y en el arco 3 varetas. Luego van a tener que repetir este mismo lateral en cada uno del resto que nos queda. Uno sobre el punto bajo y en este arco 3 varetas. Una sobre la hojita y en este arco 2 varetas. Bien, así tienen que formar todo este lateral. Ahora, llegamos a la esquina, entonces repetimos esa especie de V o triangulito que hacemos. Una vareta, 2 cadenas y una vareta en el mismo espacio. Listo, ahí formamos la segunda esquina. Y ahora nos tocaría repetir todo este movimiento que hicimos recién, rellenando cada arco con las varetas que les fui mencionando. Recuerden que aquí donde está el sector de las hojitas, ahí van solamente 2. Y luego en los arcos que siguen van 3 varetas. Y luego seguirían los que van pinchados sobre el punto bajo.
Bueno, así de fácil, así de simple, me voy a quedar rellenando cada uno de estos laterales. Bien, así de bello como está, lo pueden usar también para unir, ¿no? En cuadraditos. Pero miren qué bonita esta terminación. Le vamos a hacer esta terminación que queda muy lindo, este marco con relieve. Entonces, allá vamos. Voy a empezar en una de las esquinas. Aquí. Acá, obviamente, no van en relieve. Entonces, levanto mi primer vareta, dejo una segunda vareta, una cadenita al aire y vuelvo a tejer dos varetas en la misma esquina. Así. ¿Ven? Y ahora todo vareta, pero en relieve, o sea que tomadas por detrás, ¿ven? Tomo la lazada, abrazo esta vareta y tejo mi vareta en relieve. Miren qué bonito. Le va a quedar un marco sobresaliente que queda precioso. Queda ese relieve muy vistoso. ¿Ven? Súper fácil. Toda la pieza es fácil. Es rápida de tejer. A mí porque me gustó combinar con varios colores, pero pueden usar dos colores, pueden usar uno solo. Al tener tanto relieve, queda muy bonito, aunque sea con un solo color. Pero pueden hacer, no sé, la flor con un color, las hojitas y un tercer color para el marco, por ejemplo. Todo va a depender donde ustedes quieran destinarlo primero, en qué proyecto. Y también si, por ejemplo, quieren hacer una manta, bueno, también tomar los colores del ambiente que quisieran ponerlo, que queda muy bonito. Bien, estoy llegando a la otra esquina y me voy a detener para mostrarles, pero miren qué fácil. La vareta de estas esquinitas también va en relieve. Solamente voy a hacer, cuando llego al arco, dos varetas comunes, digamos, una sola cadenita y dos varetas otra vez en esa esquina. Retomamos lo que serían las varetas en relieve. Así es para dar toda la vuelta, así que miren qué simple. Ahí voy, lo apoyo con este marco gris. Miren qué bonito que queda ese relieve y los colores acá juegan muy bien la combinación según ustedes quieran. Pueden hacer todos los cuadrados con la misma combinación, no necesariamente tiene que ser de distintos colores, pero bueno, yo para mostrarles, a mí me gusta siempre esta variedad de colores y que ustedes vayan viendo qué les podría llegar a gustar. Me quedo a terminar esta pieza. Genial, miren qué belleza, ya escondí todas las hebras, hacemos nudito ahí en el centro. Miren qué pieza más bonita. Y ahora a jugar. Miren, imaginen en un hilo blanco, por ejemplo, o un color natural, para hacer una cortina o los zócalos de una cortina. Qué bonito que quedaría este juego de relieves, aunque sea con un solo color. Bueno, espero que les haya gustado. Yo lo disfruté muchísimo. Disfruto muchísimo poder compartir con todos ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos en el canal y por dejar su mensajito, su dedito para arriba. Ya saben que eso ayuda un montón para que nosotros podamos continuar con este canal y seguir compartiendo este arte maravilloso que nos gusta tanto a todos nosotros. Un besito, nos vemos en otro tutorial. Chao, gracias.